en la cita bíblica de el Evangelio de San Mateo, 1 al 25, en donde nos dice, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Sí. ¿Qué es el concepto? ¿Qué significa no la conocía? Pero dice, en mi Biblia dice, y sin que hubieran tenido relaciones. Fíjate, cómo importa la traducción de las lenguas madres. Mi Biblia dice, mi Biblia latinoamericana, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Muy diferente a la traducción que tú tienes. Los hermanos protestantes y evangélicos insisten de que María tuvo otros hijos. Y por eso es que esa alteración a ese pasaje bíblico. Y tenemos que tener mucho cuidado que la Biblia que nosotros usamos sea aprobada por la Iglesia. Usualmente, yo creo que en todas circunstancias la Santa Biblia tiene que tener un imprimatur, es decir, una aprobación a que se imprima la Biblia, y siempre es por un obispo o por un superior de comunidad religiosa o alguien capacitado para poder dar ese imprimatur, es decir, que se imprima. Porque si no, vamos a tener traducciones diferentes que no necesariamente están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Y la Iglesia es supremamente meticulosa en lo que se refiere a la traducción. Acuérdate cuando, por ejemplo, si nosotros vamos a traducir del español al inglés o al francés o a cualquier idioma, y son 5 personas que están traduciendo un pasaje, pues lo más probable es que 5 tipos de escritos aparezcan. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar el pasaje bíblico de acuerdo al filtro de nuestras experiencias. Entonces es importante que sea una interpretación basada realmente en lo que está diciendo el autor bíblico. Y para eso no solamente tenemos que entender lo que está diciendo la palabra, pero el contexto en que se está dando esa palabra. Tenemos que estar convencidos, por ejemplo, de que si María hubiera tenido otros hijos, entonces, ¿dónde estaban los hijos de María cuando Jesús fue crucificado? No había ninguno. Cuando una persona moría, una persona moría en la cultura judía, un hombre, pues cuando ese hombre moría, la mujer tenía que ir a otro hermano y allí no había nadie. Y también más aún, en el momento en que Jesús resucita y se encuentra con María Magdalena, y Jesús le dice a María, ve donde mis hermanos y dile lo que yo te he dicho. ¿A dónde va María Magdalena? No va ningún hermano carnal, no va ningún hermano biológico, va donde los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús estaba colgando la cruz, ¿qué es lo que le dice a Juan? Ahí a tu madre. No tenía más nadie. Y le dice a Juan, ahí a tu hijo. Y Juan se la llevó. Y hace tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ir a Éfeso, donde María vivió. Juan la cuidó y no había más nadie. Entonces, por amor de Dios, tengan mucho cuidado con la interpretación que ustedes utilizan en la Biblia, la clase de Biblia que ustedes utilizan, que tenga el imprimatur, es decir, puede imprimirse de parte de un oficial, de parte de una persona capacitada en la Iglesia Católica.